Ahora sí. Buenas noches y bienvenidos a este conversatorio de la Universidad Central del Caribe. Como saben, aquellos de ustedes que se han conectado con nosotros anteriormente, hemos mantenido una serie de eventos para conversar sobre esta pandemia del COVID y cómo ha afectado a diferentes poblaciones o de diferente forma en nuestra sociedad. Y en la noche de hoy tenemos el honor de contar con dos profesionales de la salud excelentes en su campo. Y en este conversatorio, el COVID y la población pediátrica, nos va a hablar el doctor Edwin Rodríguez Cruz, quien es cardiólogo pediátrico, y la doctora Sanet Torres, quien es infectóloga pediátrica. Así que le agradecemos mucho que estén con nosotros en la noche de hoy. Sabemos que muchos hemos estado pendientes de un evento que está esta noche, pero ya terminado ese evento, es hora de hablar de este tema tan importante, particularmente en momentos en que tenemos una población pediátrica cuyos contagios van en aumento, ¿verdad? Hemos tenido más de casi 3.000, 2.800 contagios en el grupo de 0 a 19 años de edad en los pasados 2 meses, asunto que ¿verdad? Ha alertado a la población y a los profesionales de la salud. Así que es muy pertinente que traigamos este tema hoy para educarnos sobre las amenazas del COVID a los niños, que aunque ciertamente el contagio es menor que en los adultos y quizás menos severo, en casos severos puede ser muy seria la cosa. Así que estos dos profesionales van a estar con nosotros en la noche de hoy para hablar sobre el tema. Les agradecemos la disponibilidad. También está con nosotros en la noche de hoy la presidenta de la Universidad Central del Caribe, doctora Waleska Crespo. Así que muchas gracias, doctora, que está también con nosotros. Gracias, Mildred, y gracias tanto a la doctora Torres como al doctor Edwin Rodríguez, con quien tuve el privilegio de trabajar cuando fui directora ejecutiva del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe, y agradecerle a todas las personas que nos acompañan en la noche de hoy para un tema que, como muy bien traía Mildred, es de los menos que se han conversado y se han analizado con relación al COVID y la población pediátrica, porque al inicio casi se entendía que de alguna forma la población pediátrica tenía algún tipo de inmunidad con el COVID-19 y se hablaba de que ellos podían quizás ser portadores del virus para los adultos, pero de alguna forma no presentaban los signos y síntomas, y ya hemos visto en la evolución de la condición que es diferente y que lamentablemente sí nuestra población pediátrica también desarrolla signos y síntomas asociados al COVID-19. Muchas gracias nuevamente a los doctores que nos van a estar educando en la noche de hoy, y gracias por su valioso tiempo a todos la audiencia que nos está acompañando también en este importante evento. Sí, bueno, antes de comenzar yo quisiera presentar a los dos ponentes que tenemos esta noche, nuestros dos panelistas. La doctora Sanet Torres es infectóloga pediátrica, es natural del pueblo de San Sebastián del Pepino. Estudió medicina en la Pontificia Universidad Madre y Maestra en República Dominicana, en Santiago. Estudió pediatría en el Hospital Municipal de San Juan y hizo infectología pediátrica en el Children's Mercy Hospital en Kansas City, Missouri. La doctora Sanet Torres es Board Certified del American Board of Pediatrics en Pediatría General e Infectología Pediátrica. Y desde que regresó a Puerto Rico en el 2016, se ha desempeñado como infectóloga pediátrica en los hospitales San Jorge Women's and Children's Hospital, el Hospital Municipal de San Juan, Centro Médico Episcopal San Lucas y Manatí Medical Center. También es presidenta del Comité de Control de Infecciones del San Jorge y se desempeña como facultad de enseñanza en los programas de entrenamiento en pediatría del Hospital Municipal de San Juan y el Hospital San Lucas. Así que buenas noches, doctora, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El doctor Edwin Rodríguez Cruz es natural de San Germán, pueblo donde estudió también su bachillerato y en la Universidad Interamericana.
Estudió medicina en la Escuela San Juan Bautista en Caguas. Hizo residencia para especializarse en medicina interna y pediatría en St. Joseph Mercy Hospital en Michigan. Hizo un fellowship en cardiología pediátrica en niños y adultos con enfermedades cardíacas y congénitas. Hizo un fellowship en cardiología intervencional en esa misma población. Actualmente tiene oficina privada, dirige el área de cardiología del San Jorge Children and Women Hospital, es instructor de Abbott para certificar médicos en el uso de equipo médico y tiene privilegios en varios hospitales, tales como el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe y el Hospital Menonita en Calley. Así que muchísimas gracias también al doctor por acompañarnos esta noche y sin más vamos a pasar al panel. Ellos van a tomar un turno cada uno para discutir este asunto. Recuerden que pueden hacer preguntas en el área de comentarios en esta página de Facebook y que pueden compartir esta transmisión con otras personas para que más personas se beneficien de esta valiosa información que vamos a discutir esta noche. Así que vamos a comenzar, doctora. El micrófono no se le escucha. Ahora, ¿me escuchan ahora? Ahora sí. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Quieres que hable un poquito que te hable ahora de COVID? Pensé que el doctor iba a hablar primero. Bueno, puede comenzar el doctor, no hay problema. Doctor, el micrófono, tiene que prenderlo. ¿Me oyen? Sí. Ahora sí. Ok. ¿Me están oyendo bien? Sí, sí. Buenas noches a todos. Vamos a hablar sobre, ¿verdad? Esta entidad que le estamos llamando Multisystemic Inflammatory Syndrome. Este síndrome inflamatorio multisistémico en español esencialmente es una respuesta del cuerpo a algo que lo ha atacado. En este caso, estamos hablando sobre el COVID. Tenemos pacientes que en la edad pediátrica, hasta los 21 años, están teniendo esta sobreestimulación del sistema inmunológico. No ocurre en el momento de la infección, sino que ocurre usualmente tiempo después de que la persona ha estado en contacto con un paciente que ha estado infectado. No necesariamente esa persona tiene síntomas. Puede ser un paciente asintomático. Lo que estamos viendo precisamente es eso. Pacientitos que nos llegan al hospital con diferentes síntomas. Por ejemplo, nos pueden llegar con fiebre, dolores abdominales, diarrea, vómito, dolor corporal, dolor en el cuello, que pueden tener rash, pueden tener conjuntivitis y pueden sentirse, tener un feeling de que están como lo que llamamos aquí en Puerto Rico la monga. Esa es la mejor descripción de decirlo. Estos jóvenes, estos niños, estos jóvenes que llegan con estos síntomas y obviamente la fiebre, especialmente cuando nosotros buscamos cuál es la etiología, la razón por la cual el pacientito tiene todas estas cosas, muchas veces no encontramos por qué. Sin embargo, en algunos de los casos, ahondando en el historial, en las evaluaciones que les hacemos, encontramos que o el paciente tuvo COVID en algún momento asintomático o con pocos síntomas, o alguna persona en su entorno tuvo COVID y él estuvo expuesto al COVID. Lo interesante o lo que también hace difícil el diagnóstico de estos pacientes es lo siguiente, que aun cuando evaluamos a todos estos jóvenes, encontramos que no todos tienen
las pruebas de COVID positivas, ¿ok? Que algunos podrían tener algunas pruebas positivas con el PCR, en algunos casos se ha dado bien poquito, porque como les dije, la mayoría de los pacientes que le damos este diagnóstico ha pasado bastante tiempo desde que estuvieron expuestos. Ya en algunos casos lo que habría sería lo que acá le llaman las pruebas rápidas o de anticuerpos. Esas podrían en algunos casos estar positivas, en algunos casos, no en todos. Tenemos pacientes que tienen los laboratorios que nosotros hacemos para identificar si hay inflamación en el cuerpo, como el rate de sedimentación, CRP, fibrinógenos, D-dimers, LDH. Esos factores, incluyendo ferritina, pueden estar anormales en las pruebas de sangre de estos pacientes. Y como les digo, llega el punto en el que cuando estos jovencitos llegan con todos estos síntomas, esta sintomatología a nuestras salas de emergencia de nuestros hospitales, ¿verdad? Tenemos primero que pasar el sedazo, encontrar exactamente si hay alguna razón para que estos jóvenes tengan alguna enfermedad. O sea, hay que, por decirlo así, este diagnóstico es un diagnóstico más bien de exclusión. O sea, buscamos todo lo que podría ser, y en estos días tenemos, el dengue está repuntando aquí en Puerto Rico, tenemos bastante dengue. Habría que ver que no sea dengue, que no sea algún otro tipo de enfermedad como enfermedades reumatológicas o hematológicas. Y entonces, si al final en cierta manera no encontramos la razón y tenemos bastante sospecha de que el paciente pueda tener este diagnóstico, entonces es que lo encapsulamos en este diagnóstico. Como les dije, es bastante difícil el diagnóstico en cierta manera porque hay que buscar varias cosas, se tarda varios días en nosotros hacer el diagnóstico. Sin embargo, importante para los padres y para los médicos saber es que aun cuando estamos en el proceso de diagnóstico, no necesariamente no estamos dando tratamiento, al contrario, lo que estamos haciendo es dando tratamientos mientras se hace la investigación de encontrar la causa de lo que está teniendo el paciente. Para incluir a los pacientes bajo el síndrome inflamatorio multisistémico, varias de las cosas que tenemos que tener, ¿verdad? En este caso, en su mayoría tienen que ser menores de 21 años, obviamente, para la edad pediátrica. Tienen que tener el envolvimiento de 2 o más sistemas, pueden ser corazón, riñones, pulmones, el sistema hematológico, el sistema gastrointestinal, problemas neurológicos. Tiene que haber un historial, obviamente, como dije, o sospecha de que el paciente haya estado en contacto o haya tenido COVID. Y obviamente que el paciente tenga una fiebre persistente de varios días. Para, en cierta manera, pasarle la batuta a Sanet, hoy día se ha estado hablando mucho en la prensa y en la literatura médica sobre el síndrome de Kawasaki. El síndrome de Kawasaki es un síndrome que nosotros conocemos desde los final de la década de los 60, y es un síndrome que describe o que tiene varios problemas. Me explico. Puede causar, obviamente, la fiebre. Tiene que ser una fiebre persistente de más de 5 días. Puede tener inflamación de los nódulos linfáticos bastante grandes, especialmente en el cuello y en el área de los 60. Tienen un rash maculopapular, o sea, tienen un eritema que realmente no está tan elevada. La piel puede ser en todo, los brazos, piernas y el tronco. Tienen una conjuntivitis, pero no es una conjuntivitis en la cual, acá en Puerto Rico decimos bota la caña, no es una conjuntivitis seca. Tienen los ojos bien rojos y molestas, pero no tiene secreciones. Los labios se le pueden cuartear, se le pueden cortar.
puede tener un poco de inflamación, especialmente de las manos y los pies. Y lo más temido en el síndrome de Kawasaki es que pueden tener una vasculitis. Y aquí voy a mezclar estos dos, Kawasaki y el síndrome inflamatorio multisistémico. Es que lo que puede pasar y lo más temido es que haya una vasculitis. ¿Qué es esto? Que haya inflamación de los vasos sanguíneos. Y esa inflamación de los vasos sanguíneos se puede ver o se puede manifestar, en la palabra, se puede manifestar de varias maneras. Uno, en el caso de Kawasaki y en el caso del síndrome inflamatorio es que puede afectar las arterias coronarias, que son las arterias que suplen de sangre al corazón específicamente. Y obviamente es uno de los problemas más temidos porque puede dar infarto a niños o puede dar hemorragias, ya que no solo se puede tapar el lumen por donde pasa la sangre, la parte de adentro, las coronarias, los vasos sanguíneos son como un tubito y por allí pasa la sangre y puede taparse la sangre, el flujo de sangre, número uno. O número dos, pueden causar aneurisma, o sea, el tubo se puede dilatar y se puede romper. Obviamente esto ocurre en un % bien bajo de pacientes y con tratamiento de los que hablaremos más adelante, estos pacientes, la probabilidad de que eso les suceda es mucho menor, ¿ok? Puede bajar hasta menos de un 1% en muchos casos. Por eso es que se está hablando hoy día, se ha mezclado, por decirlo así, el síndrome de Kawasaki y el síndrome inflamatorio multisistémico porque se parecen mucho, ¿ok? De la misma manera, en el síndrome de Kawasaki no sabemos exactamente qué es lo que lo causa. Lo que sí sabemos, volviendo al principio, es que es nuestro sistema inmune se ha alterado de manera que nos está atacando a nosotros mismos. Vamos a ver, Sanet. Sí, doctor. Antes de que continúe la doctora, tengo una pregunta de Joanis Collazo, que dice que mi bebé de 2 años fue diagnosticado recién con el síndrome de Kawasaki. Ella pregunta si sería algún riesgo mayor que él contraiga COVID. Mira, muy buena pregunta. La realidad es que no se sabe. No sabemos exactamente si está a mayor riesgo de que el jovencito adquiera Kawasaki, que adquiera COVID y entonces tenga un problema con el Kawasaki. La realidad es que sabemos el Kawasaki por sí solo es una enfermedad autolimitante, o sea, que podemos tener Kawasaki algunas personas y el cuerpo mismo va a curarse, por decirlo así. Lo que sí es que la persona, aun cuando se cura la enfermedad, a nosotros mismos atacamos y nos arreglamos, nuestro cuerpo se arregla, la realidad es que los efectos que haya tenido ese Kawasaki en el cuerpo pueden perdurar toda la vida. Ahora, digo que es una buena pregunta porque, y tristemente, la respuesta a esa pregunta es no sabemos. Ella indica que su bebé, él es un niño, tiene arterias coronarias inflamadas. Muy bien, eso es parte del Kawasaki, eso es lo que le llamamos la vasculitis. Obviamente es como efecto del mismo Kawasaki, a eso se le da tratamiento, tiene que darse seguimiento con un cardiólogo y se da seguimiento a varios intervalos durante la vida. Es un jovencito que aun cuando se mejore, nosotros en cierta manera los cardiólogos nunca los damos de alta de nuestras oficinas. Siempre le damos seguimiento porque hay un % pequeño de estas personas que pueden desarrollar problemas a largo plazo. Lo bueno es, la mayoría de los pacientes que desarrollan problemas, la enfermedad de Kawasaki y que tienen problemas, complicaciones como inflamación, aneurisma o trombosis de las coronarias, con tratamiento a largo plazo, ¿ok? No tienen problemas, la gran mayoría.
Muy bien. También pregunta alguien por aquí si hay una prueba específica para Kawasaki. La respuesta simple es no. El diagnóstico de Kawasaki es un diagnóstico clínico. Lo que eso significa es que nosotros, por decirlo así, tenemos una lista de cosas que podemos ver en la enfermedad, y esencialmente un checklist. Si tiene, no tiene, tiene, no tiene, tiene, no tiene, y luego de esas, esencialmente decimos sí, el paciente tiene Kawasaki, o no, el paciente no tiene. Y se hace un poquito más complejo en el sentido de que también tenemos una condición que le llamamos Kawasaki atípico, o que hoy día también le llamamos Kawasaki incompleto. O sea que el paciente tiene muchas de las características de la enfermedad de Kawasaki, pero no tiene toda la gama de características, lo cual no es, como decimos acá, un bombito al pitcher el diagnóstico, pero sí tiene muchas de las características, y decimos, mira, este nene sí parece Kawasaki, no tiene todas las características, pero no lo puedo dejar descubierto, así que le damos tratamiento como si fuera un Kawasaki, y le llamamos así mismo Kawasaki atípico o Kawasaki incompleto. No hay una prueba que nos diagnostique el Kawasaki, aun cuando sabemos mucho del Kawasaki, pero no hay una prueba definitiva. Perfecto. Pues continúe, doctora. Gracias, doctor. Vamos a continuar hablando con usted, pero tenemos ahora el espacio para la doctora. Gracias, Mildred. Yo quería hablar un poquito, dar un view general de COVID y en los pacientes pediátricos, pero quería tomar la oportunidad de la pregunta de esta mamá que dijo que su niño tuvo Kawasaki. Lo que le dijo el doctor Rodríguez sí está claro. No sabemos si el que él tuvo Kawasaki, su riesgo a que tenga COVID es mayor. Sí, lo que es importante para este paciente es que influenza también está circulando en la comunidad y la aspirina es parte del tratamiento de Kawasaki, y este niño puede estar a mayor riesgo de enfermedad seria por influenza. Así que esta familia tiene que ponerse su vacuna, y este niño también debe ponerse su vacuna una vez se ha dado de alta, para que no tenga complicaciones asociadas a influenza. Su riesgo para COVID va a ser el similar de que si no hubiera tenido Kawasaki, basado en su exposición en la comunidad o si alguien en la casa contrae COVID, pero es importante recalcar que influenza también está circulando y podría traer problemas en este paciente de Kawasaki por su uso prolongado de aspirina. Terminando con eso y cerrando ese paréntesis, COVID en pediátricos, cuando todo esto empezó, pues nosotros nadie tenía idea de qué era lo que iba a pasar con este virus o qué era lo que íbamos a esperar. No sabíamos cómo se iba a manifestar en los pacientes pediátricos. Aquí en Puerto Rico sabemos que hay una alta incidencia o muchos pacientes con enfermedades pulmonares como el asma, así que nos preocupaba el hecho de que a lo mejor estos pacientes se podían ver con complicaciones asociadas si tenía COVID. No obstante, ese no ha sido el caso y es lo que se ha visto a modo general a través de, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico y en todos los países. La población pediátrica no se ha visto tan afectada por el COVID como ha pasado con la población adulta o los pacientes adultos. A modo general, el paciente pediátrico con COVID presenta con virus síntomas respiratorios como congestión nasal y tos, como cualquier otro virus común en esta edad pediátrica, y su curso de enfermedad es benigno. Algunos de estos pacientes terminan en el hospital porque son pequeños, tienen fiebre, no están comiendo bien, así que se dejan en el hospital para hidratación y manejo de soporte, pero en mi experiencia la mayoría o todos los pacientes que yo he visto pediátricos con COVID agudo, esto quiere decir que presentan con enfermedad, ¿verdad? Tienen un PCR positivo y síntomas sugestivos de COVID como fiebre y congestión nasal, pues tienden a resolver y cursan un cuadro benigno sin ninguna complicación. Después lo que empezamos a ver fue lo que el doctor Rodríguez estaba hablando de este síndrome inflamatorio multisistémico que presenta semanas más tarde, usualmente 4 a 6 semanas después,
de infección inicial por COVID y se ha visto que ha estado asociado a eso. En Puerto Rico, esto es una condición que se reporta al Departamento de Salud porque el CDC o el Centro de Control de Enfermedades ha clasificado esta enfermedad como una de notificación mandatoria. Y al momento tenemos conocimiento de que en Puerto Rico hay 2 casos reportados. Y a mi entender, ambos pacientes estuvieron en el hospital, recibieron tratamiento y salieron bien del hospital sin ninguna complicación mayor. Uno de ellos yo tuve la oportunidad de verlo, el otro se manejó en otro hospital, pero ¿verdad? Entre colegas a veces nos gusta discutir los pacientes porque todo esto es un equipo multidisciplinario y el otro paciente que se diagnosticó con este síndrome multisistémico está bien o tuvo un outcome positivo. Si esto es así, ¿cuál es, además de, verdad, los casos que llegan a ser más severos, cuáles son quizás las banderitas que debemos tener, verdad, para los niños? Porque aunque ciertamente la mayoría, como ustedes han dicho, pues tiene un COVID leve, ¿qué pasa con los niños, verdad? ¿Cuál es el riesgo? Que es que son agentes de contagio, ¿verdad? Pueden ser el miembro de la familia que contagie a los adultos y a los adultos mayores. Así que vamos a hablar un poquito de eso y de la prevención y el cuidado que tenemos que tener, porque no podemos tampoco quitarle importancia a, ¿verdad? Y no quiero que la gente piense eso, quitarle importancia a que los niños se contagien. Sí, los niños tienen, ¿verdad? Están a riesgo de contagiarse en un inicio o cuando empezó la pandemia, lo que pensábamos era que los niños se contagiaban porque en su hogar, en su entorno familiar, había un adulto contagiado y a través de ellos era ¿verdad? Que se contagiaban o se infectaban con el virus. Con el paso del tiempo, una vez fueron, ¿verdad? Se fue viendo más el progreso de la enfermedad. Se vio que los adolescentes o los más grandes tenían el potencial también de transmitir la infección como un adulto. Y en los pacientes pediátricos, la data más reciente se ha visto que también tienen la capacidad de transmitir la enfermedad, no a un grado tan activo como en los adultos, pero sí tienen la capacidad. Así que lo que se recomienda es, al momento lo que sí estamos seguros y sabemos que la forma de prevenir la enfermedad es protegernos, ¿verdad? El uso de mascarilla, porque la transmisión de la enfermedad se da a través de secreciones respiratorias cuando tosemos, estornudamos, o ese paciente que tiene el virus pero no tiene síntomas, estornuda o está hablando cercano a otra persona, esa es la manera de transmitirlo. Así que el uso de la mascarilla, cuando no podemos establecer un distanciamiento entre ambas personas, y el lavado frecuente de manos. Si estamos enfermos, nos quedamos en casa y no compartir o tratar de evitar sitios bien aglomerados para no exponernos a un riesgo de contagio. Si preguntan por aquí, Sai Rodríguez, perdóname, Lian Colón nos pregunta si los niños que desarrollan el síndrome de inflamatorio multisistémico 4 semanas después pueden ser los que tuvieron síntomas de COVID notables o no necesariamente. No necesariamente. Algunos de estos pacientes no, porque los pacientes pediátricos pueden ser asintomáticos, tener presencia del virus y no desarrollar síntomas. Y ahí en ese momento es cuando el PCR está positivo porque tenemos presencia activa del virus ahí. Se recuperan y 4 semanas más tarde presentan con esta evidencia que se manifiesta con fiebre. Pueden tener síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, náusea
y diarrea y otros elementos de inflamación o laboratorios que demuestran inflamación. Algunos de estos pacientes en ese punto, la prueba de PCR de COVID podría o no estar positiva, o la de anticuerpos, como ya ha pasado un tiempo, pues usualmente está positiva. Lo que se ha visto en Estados Unidos es que la gran mayoría de estos pacientes con el síndrome inflamatorio multisistémico, entre el 95 y 98% de ellos tienen evidencia de una prueba positiva de COVID o hay algún historial de que ese paciente tuvo síntomas sugestivos de COVID 4 semanas antes o alguien en el entorno familiar tuvo COVID o enfermedad por COVID y semanas más tarde pues desarrolla este síndrome multisistémico. Es interesante que en Estados Unidos se han reportado como 1.070 y algo casos y ellos describen que afecta a hispanos y afroamericanos. Sin embargo, aquí en Puerto Rico, pues solo, ¿verdad? Al momento a lo que sabemos, solo hemos tenido 2 casos, ¿verdad? Que uno esperaría que si esa es la distribución de afectar hispanos, pues quizás aquí vamos a ver más casos, pero no ha sido lo que hemos visto hasta ahora. Okay. Relacionado con eso que menciona de las pruebas, doctora, uno de nuestros participantes nos dice que algunos cuidos han pedido pruebas rápidas o serológicas para los niños para poder aceptarlos en los cuidos. Y ella pregunta si estas pruebas en los niños son efectivas o si uno tendría que hacerle la prueba PCR para estar seguro. El tema de las pruebas, esto es como el cuento de nunca acabar. Yo, ¿verdad? Los que me conocen saben que yo soy bien reacia al uso de pruebas serológicas en pacientes o que no tienen síntomas o incluso los que tienen síntomas agudos de enfermedad sugestiva de COVID porque, ¿verdad? Te pueden dar información errónea. ¿Qué es lo que pasa? Yo no creo que si tú lo que quieres es identificar presencia del virus o que el paciente sea capaz de transmitir virus a otro, la mejor forma es la prueba PCR, porque esa es la que detecta si yo tengo virus presente ahí en mi mucosa nasal nasofaringea y puedo tener la capacidad de transmitirlo a otra persona. La prueba serológica lo que mide es la respuesta de anticuerpos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tuve la enfermedad, estuve expuesta al virus, me enfermé y tomó entre 7 a 10 días en que mi cuerpo procesara esa información y desarrollara estas proteínas que se llaman anticuerpos. Que lo que nos dicen es que estuvimos expuestos al virus y tardan de 7 a 10 días la famosa IgM, nos recuperamos y después como 2 semanas más tarde aparece el IgG que representa enfermedad pasada. Así que en un niño que está sano, que no tiene síntomas, que se ve de lo más bien un niño saludable, mi opinión es que si se va a integrar a la escuela no hay necesidad de hacerle ninguna prueba siempre y cuando cumpla con las medidas de prevención, su uso de mascarilla, lavado de manos. Si quieren hacer alguna prueba es el PCR, no la serológica. Si me permite, voy a añadir un poco sobre el doctor eso. Quiere añadir algo. Como dice Sanet, ese es el tema de nunca acabar. O sea, tristemente lo que estamos viendo es una esta manía de que hay que hacer pruebas. Cierto, hay que hacer pruebas, pero si vamos a hacer una prueba, lo que tenemos que estar buscando es si la persona está al momento con capacidad de infectar a otras personas. ¿Ves? Esencialmente, me encuentro con pacientes que sí tuvieron pruebas de PCR positivas y 1 o 2 meses más tarde están preguntando que se quieren hacer pruebas de seguimiento. La realidad es que yo les digo, mira, no tienes que hacer una prueba de seguimiento. O sea, ya tu periodo infeccioso pasó. Si lo que desea hacer algo es revisar si existe anticuerpos o no. Y en mi opinión personal, y de verdad, esto es bien personal,
si una persona se va a hacer la prueba de anticuerpos después de tener la enfermedad, yo lo considero, si estás considerando ser donante de plasma, entonces sería tal vez la razón por la cual te evaluaríamos para ver si tienes suficiente, si cualificas para ser donante de plasma. Pero el mero hecho de revisarte por el miedo social colectivo que tenemos, pues realmente como que no cumple la labor que deberían estar haciendo estas pruebas. Y segundo, voy atrás un poquito con lo que dijo Sané sobre la influenza. Volver a lo mismo, machacar, sumamente importante lo que dijo Sané. Estamos en tiempo de influenza. Todas las personas se deben vacunar para la influenza, todos aquellos que obviamente no tengan una razón médica para no vacunarse. Y próximo, con relación al Kawasaki, la aspirina es uno de los medicamentos primordiales en el tratamiento del Kawasaki, y si la persona que está tomando aspirina coge influenza o hoy día casi no se ve, ¿verdad? Pero chickenpox, varicela, puede desarrollar un problema muy serio que se llama síndrome de Reyes, y eso sí puede hasta causar la muerte. Eso ya prácticamente no se ve, pero es de suma importancia que si usted, algún paciente de usted o un familiar está utilizando aspirina para un tratamiento como el de Kawasaki, deben las familiares vacunarse en contra de la influenza. Alguien por aquí también pregunta con relación al regreso de los niños a la escuela. Tema, ¿verdad?, que ha ido y venido en estos últimos meses. Y entonces pregunta si la mayoría de los niños les da leve, ¿cuál es entonces sería la recomendación? ¿Los niños deben regresar a la escuela? ¿No deben regresar a la escuela? ¿Cuál sería la recomendación suya o quizás su pensamiento en este sentido? Para mí obviamente todo está basado en el momento en que se quiera hacer esa apertura de la escuela. Yo siempre he dicho que si hay muchos casos o mucho contagio a nivel comunitario, no es una buena idea abrir la escuela. Yo entiendo que en los últimos días quizás no hemos visto este reporte de quizás 500, 400 casos por día. Hoy lo que reportó Departamento de Salud como casos nuevos fueron 135, 136. Así que quizás a lo mejor estamos bajando ese nivel de contagio. Sí, también lo que yo había mencionado anteriormente es que se debía establecer un plan de qué vamos a hacer en la escuela, ¿verdad? Irnos preparando para ese momento de la clase presencial, porque los niños necesitan esa interacción social, adquirir ciertas destrezas que son importantes y no las van a aprender o a adquirir estando de modo virtual. Así que yo pienso que si el nivel comunitario está bajo, hay que hacer ajustes en la escuela. Los grupos no van a ser los de 30 a 35 estudiantes que habían antes. Se puede desarrollar estrategias de, ¿verdad?, grupos más pequeños, quizás alternar los días. Unos grupos vienen lunes, miércoles y viernes y los otros martes y jueves, para así permitir el que no estén grupos tan grandes al mismo momento en la escuela, y entonces mantener ese control, un buen control de, ¿verdad? Y una vigilancia de que si vemos una bandera roja o de alerta en la escuela, pues entonces tomar acción. No es tanto el contagio entre los pacientes pediátricos, porque sí sabemos que entre la población pediátrica
la enfermedad por COVID es leve o cursan asintomáticos, pero en la escuela también hay otro personal, hay personal docente que son personas adultas, que algunos de ellos tienen condiciones crónicas o condiciones que los pueden predisponer a enfermedad seria. La gran mayoría de los niños quienes los buscan a la escuela o los llevan son sus abuelos o algún familiar adulto que ¿verdad? Pueden estar a riesgo de enfermedad seria, así que son muchas cosas que hay que tener en control, pero sí anticiparnos y prepararnos a que a lo mejor podemos ir abriendo en un proceso paulatino, paso a paso, ir abriendo poco a poco la escuela de forma presencial. No podemos quedarnos de por vida virtual. Sí, yo quería preguntarle al doctor Rodríguez. Se habla también de que a las personas, por lo menos a los adultos muchos adultos que le ha dado COVID, se quedan con unas secuelas, ¿verdad? En términos de la salud, que se le afecta y puede pasar semanas y quizás meses con algún efecto en su salud. Esto ocurre también con los niños. Hay un riesgo mayor en términos cardíacos, de su salud cardiovascular, o es diferente porque es una población pediátrica. Pues bien, en los adultos sí se han quedado los pacientes adultos con muchos síntomas después de haber tenido el COVID. Entre ellos, los más que preocupan son los problemas respiratorios, ¿ok? Sin embargo, en la población pediátrica, ¿ok? No hay un conteo realmente tan accurate con relación a esto. ¿Por qué? Porque muchos pacientes están asintomáticos. Sí se ha hablado en algunos estudios que se han hecho, pero estos estudios son bastante pequeños, que pacientes adolescentes que han tenido COVID con el tiempo, tomografías computarizadas de pecho, se ha encontrado en estos jóvenes que tienen el daño usual que se ve en los pacientes con COVID, que es una fibrosis en algunos lugares y esas cositas. O sea, que aún en adolescentes que tienen el COVID asintomático, se ha encontrado que hay evidencia de daño en el pulmón. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos con esto. Por eso es que todo el mundo debe usar protección, mascarillas, tener distanciamiento. ¿Por qué? Porque hemos pensado que pues los adolescentes, los niños son asintomáticos, no le dan la enfermedad, pero hay unos estudios, de nuevo, son estudios pequeños, con poblaciones pequeñas, pero que han demostrado que estos jóvenes, ¿ok? Sí tienen algún tipo de daño en el tejido. Corazón, también se ha visto y se hizo un estudio un poco pequeño, se sacaron unas evaluaciones de atletas en Estados Unidos, los cuales luego de haber tenido COVID se le hizo evaluaciones de MRI, específicamente cardíaco, y se encontró que algunos de estos pacientes, casi la mitad, tenían evidencia de inflamación del corazón, aun cuando muchos de ellos realmente habían tenido un COVID asintomático o con bien poquitos síntomas. O sea, sí había inflamación del corazón. Doctor, eso me trae a otra pregunta. Si la persona es asintomática, probablemente pues nunca vaya a chequearse al médico porque no tenía ningún síntoma, quizás le hicieron una prueba, salió positivo. ¿Qué ocurre en esos casos en que aunque la persona es asintomática, usted está diciendo que sí tiene un asunto de inflamación en el corazón? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Hay que tratarla? Si no se trata, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el riesgo? Pues excelente pregunta. Y la contestación simple es no sabemos. Porque obviamente si el paciente está asintomático, digamos que no sabe, no supo que tuvo coronavirus, a la larga no se evalúa,
pues no sabemos que pueda tener ese tipo de inflamación. Hay que recordar también que el tipo de inflamación que estamos encontrando en pacientes, específicamente en el corazón, y que se encontró en ese estudio, es un tipo de inflamación leve, de un tipo de inflamación a nivel moderado o severo, que le dé síntomas. De nuevo, si el corazón, si la persona desarrolla una miocarditis, que es como le llamamos a la inflamación del corazón, o pericarditis, que sean lo suficientemente malitas, al paciente le va a dar síntomas, le va a dar algún tipo de dolor de pecho, le va a dar cansancio, problemas respiratorios. Va a venir, va a ser, el paciente va a venir a buscar ayuda al médico. Si no tiene síntomas, la realidad, pues no sabemos a largo plazo qué va a pasar. Muchas gracias, doctor. Y nada, quisiera ir un poco redondeando el tema durante la noche de hoy con esto de los niños, la población pediátrica y el COVID. Si tienen algunas expresiones finales para terminar con el tema, la doctora o doctor. Yo pienso que en cuanto a pediatría, no hay que estar pendiente a los signos y síntomas. No queremos, yo particularmente no quiero, ¿verdad?, menospreciar lo que es el COVID, aunque sí hemos visto que no afecta tanto a la población pediátrica. No olvidarnos que existen otras condiciones a nivel de pediatría que, pues, que las estamos viendo y se siguen viendo en el día a día en nuestro trabajo, en la evaluación de pacientes. Así que siempre es importante, me gusta recalcarle a los papás que usted es el mejor que conoce a su hijo. Si usted entiende que no lo ve bien, que el paciente tiene fiebre, pero no puede manejarla en la casa, consulte a su médico primario o visite a la sala de emergencia más cercana. Hay muchos pediatras que están ofreciendo servicios presenciales, algunos otros por telemedicina, y en las salas de emergencia pues estamos, ¿verdad? Se están viendo los pacientes y se están recibiendo y se están atendiendo tanto para protegerlos de contagio por el COVID o manejar el paciente si fuera COVID lo que tuviera. Así que eso es bien importante, no interrumpir sus esquemas de vacunación. No queremos que en estos tiempos de pandemia pues resurjan enfermedades prevenibles por vacunas, que las teníamos bajo control, y vacunarnos contra la influenza, que estamos en la temporada. Exacto. Volviendo a lo mismo y machacando ese tema. Muchas personas tienen miedo hoy día de venir al hospital y el tema, lo que oímos recurrentemente en los pacientes es: no voy al hospital porque me puedo infectar. La realidad no es esa. Y lo vemos en la prensa todos los días. Usualmente nos lo dicen. El lugar de mayor infección es en nuestras casas, las reuniones familiares y todas esas cosas. No es tanto el hospital. Así que si usted, su niño o el adulto se siente enfermo, considera que no puede manejar lo que tiene en la casa, dolor de pecho, problemas respiratorios, una fiebre que no cede con medicamentos, el mejor lugar que usted puede visitar es una sala de emergencia, un hospital. Como les digo, de nuevo, lo pueden ver no en estos programas ni estos conversatorios médicos, lo pueden ver en la prensa, que es lo que dicen, dónde se están produciendo la mayoría de las infecciones, de los contagios. No es en los hospitales. Los hospitales son lugares donde los médicos, las enfermeras están entrenados, se cuidan y no hay cross infections entre uno y otro, no se infectan unos a otros. No es en los hospitales, no le tengan miedo a los hospitales. Estamos viendo pacientitos que tienen enfermedades crónicas, que deciden no venir al hospital por miedo, y entonces cuando vienen al hospital ya el problema, que era pequeño como una bola de nieve, está súper grande y están complicados. Por lo tanto, vengan a los médicos, llamen a sus médicos primarios, a sus pediatras, visiten la sala de emergencia si es necesario, háganlo. Bueno, pues agradecemos mucho tanto al doctor Rodríguez como a la doctora Torres
por estar con nosotros en esta nueva versión de nuestro conversatorio UCC. Para nosotros es sumamente importante tener este tipo de actividad porque nos permite llegar a una comunidad más amplia que la que usualmente estamos llegando en la universidad, ¿verdad? Con nuestros estudiantes, facultad y comunidad inmediata. Así que muchísimas gracias a ambos por estar esta noche con nosotros para educar a la gente. Qué bueno. Saben que en la Universidad Central del Caribe tienen las puertas abiertas para continuar este tipo de colaboración en virtud, ¿verdad?, de la educación. Así que muchísimas gracias. Buenas noches, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche y que estén bien. Que descansen. Gracias. Bye, gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. Bye, bye.